Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos observas o nos escuchas. Es tan interesante el poder estar con ustedes una vez más y poder analizar la palabra del Señor. Estamos leyendo el primer libro del profeta Samuel y hoy tenemos un interesante tema: el amigo al que amó como a sí mismo. Como dije, a ver, repitan ustedes. Perfecto, el amigo al que amó como a sí mismo. La amistad es el valor que ayuda a las personas a ser sociables por naturaleza, a comunicarse y a perfeccionarse en compañía de sus amigos. Es una relación de reciprocidad donde especialmente la confianza juega un papel importante. Es un valor que ayuda y nos ayuda a ser mejor. Y desde este nivel lo vamos a reflexionar. En el hogar, por ejemplo, nuestros hijos e hijas encontrarán el modelo para vivir sin estar aislados y para aprender a crecer y a madurar personalmente. La amistad es un compartir afectos, anima a darse y a dar, a recibir y a comprender al otro. Así que es tan importante analizar eso. Por eso es que en la familia no se haga nunca ninguna crítica. No debemos hacer ninguna crítica, ni ningún juicio, ni ninguna murmuración de nadie. Recuerdo haber leído de hace mucho tiempo atrás el triple filtro del filósofo Sócrates. Cuando le querían explicar algo de un conocido amigo, él preguntaba si reunía estos tres aspectos. Primero, ¿lo que me vas a decir tiene la verdad? ¿Lo que me vas a decir tiene bondad? ¿Y lo que me vas a decir es importante? Si estas tres premisas no hacían sinergia, respondía el filósofo al que quería explicarle algo sobre el otro o darle el chisme: si lo que me quieres decir no, si es verdad, si no sabes si es bueno o incluso si es importante, la pregunta obligada del filósofo era: ¿por qué me lo quieres decir? Nunca utilicemos la amistad para recibir algún privilegio, demuestra desinterés, sino solamente demuestra una amistad fidedigna, una amistad limpia, una amistad que vale la pena. Aconsejemos a los jóvenes a que aprendan a conservar a los amigos. Hoy en nuestro día, como vivimos en la sociedad que vivimos, a veces solamente son colecciones de amistades y no se fundamentan amistades. Lealtad es un elemento necesario para tener una amistad duradera, una amistad estable con una o varias personas. Un amigo es un tesoro que se tendrá que cuidar y se tendrá que proteger. En el ámbito de la lealtad se deben de considerar muy importantes estas amistades, y sobre todo cuando hay un verdadero amigo, una verdadera amistad. Se debe de mantener la defensa del buen nombre del amigo o de la amiga. Se debe tener la discreción para guardar las confidencias y el respeto para velar por su intimidad. Comprendiendo las ideas y los sentimientos de los demás, hacemos una pregunta al aire: ¿Ha tenido usted conflicto de lealtades? Puede ser una situación muy dolorosa. En esos casos hay quienes le dirán que la familia es lo más importante, y a veces se suelta la lengua y se comienzan a decir serias cosas que se debían de mantener en mucha discreción por lealtad a una gran amistad. Pero Jonathan sabía que eso no era lo correcto en su caso.
¿Cómo iba a ponerse delante de su padre cuando David era un siervo del Eterno? Era un hombre leal, era un hombre obediente con Dios. Así que Jonathan dejó su lealtad a Dios y Jonathan permitió, escucha esto tan importante, él permitió que Dios guiara su decisión. Por eso defendió públicamente a David, no importando que su padre lo estuviera presionando. Aunque para Jonathan la lealtad a Dios era lo más importante, también Jonathan fue leal a su padre. Pues miren, fácil es que él lo aconsejó con franqueza, lea la escritura. Lo aconsejó con franqueza, en vez de decirle lo que él quería oír. Porque muchas amistades solamente te escuchan lo que quieren oír. Todos hacemos bien en imitar la manera en que Jonathan fue leal. Vemos, no fue por simpatía, sino vemos que fue por el conocimiento que se fomentó con el trato con su amigo David. La lealtad es un elemento necesario para tener una amistad duradera, una amistad estable con una persona. Y en el ámbito de la lealtad se deben de considerar la relación existente con Dios y el respeto por los principios morales y espirituales. Porque a veces decimos lealtad, pero en realidad a veces no podemos dar lo que no tenemos. Estos principios vienen de familia. Y hay familia o hay personas quienes ni saben de qué se trata. Y nadie puede dar lo que no tiene. Porque definitivamente esta será una amistad que valdrá la pena si en realidad tiene lealtad. Y ese es un principio muy valioso. Y si el rey Saúl se va por un camino equivocado, Jonathan se va por el camino de la justicia. Se podrán tener amigos y amigas que no piensen igual que uno, pero cuando hay un afecto sincero se acepta. Si bien se hace un intercambio de pensamientos que animan a la mejoría o a la mejora de cada persona, que en este caso forman parte de ese lazo de amistad, vamos hablando de las dos partes. Hay que seleccionar a los amigos por su comportamiento. Un gran ejemplo es Jonathan. Él mandó a su sirviente a que regresara a la ciudad para que Jonathan y David, o sea, ambos, se pudieran quedar solos y pudieran hablar confiadamente con mucha discreción. Si nosotros leemos la historia, nos vamos a dar cuenta que los dos lloraron, contando el intento de matarlo de su padre, de acabar con la vida de su gran amigo. Así que esto es algo tan triste, pero se guardaron lealtades en ambas partes. Jonathan se despide con tristeza de su joven amigo que empezaba una nueva vida como fugitivo. Usted lo puede leer en 1 Samuel capítulo 20, versículo 35 al 42. Un amigo que traiciona, explicando a los demás nuestros sentimientos, o que busca la complicidad de compartir alguna situación de drogadicción como marihuana o alcohol, o compartir chismes, por ejemplo, no puede ser un buen amigo, una buena amiga. A veces se da por intereses comunes. A veces la amistad se da a veces por hechos de una misma forma de convivir, como es en los estudios, hoy puede ser el deporte, en la escuela o en la iglesia. Bueno, si se da simplemente el requisito de la amistad, procuremos siempre el bien del otro. Tener la honestidad de saber guardar un secreto. La amistad siempre está basada en la confianza, que no se puede traicionar. Estar siempre junto con los amigos y amigas cuando lo necesiten. Así que quede claro, los amigos no se traicionan. Podemos hacer una lista de cualidades entre los amigos en las que no pueden faltar la generosidad, la humildad, la amabilidad, la puntualidad, la cortesía. Miren, tenemos que ser inteligentes para lograr preservar la amistad. Evitemos aquellos contactos que pueden arruinar una excelente amistad. Hay gente tóxica
que pueden arruinar una amistad con una persona que es sincera, que es justa, que es verdadera, que es leal. El destacado filósofo Aristóteles dijo en cierta ocasión estas palabras: algunos creen que para ser amigos solo es suficiente querer. Y lo hacen en comparativa con esto, como si para estar solo hiciera falta desear la salud. La amistad de David y Jonathan resultó ser una gran bendición. La pregunta al aire para ti y para mí sería: ¿qué podemos aprender del ejemplo de fe de Jonathan? Todos los siervos de Dios debemos valorar la amistad. No hace falta que nuestros amigos tengan nuestra misma edad o nuestros mismos antecedentes, o que si nos conviene es que tengan una fe auténtica. Miren, Jonathan y David se fortalecieron y se animaron el uno al otro muchas veces, sencillamente porque en realidad tenían una fe auténtica en el mismo Dios. Y los dos necesitaban esa ayuda. Así que una de las cualidades importantes para una verdadera amistad es que ambos tengan una fe auténtica. Pues esa amistad, escuchen, esa amistad de Jonathan y David tenía una fe enfocada en el Eterno, quien sabemos de antemano, y ellos lo sabían, que este Dios maravilloso y eterno tenía todo el control. Así que quede claro que David y Jonathan logran una amistad verdadera. Vamos a enfocar el tema y quiero decir lo siguiente: es un verdadero regalo de Dios el que podamos tener un amigo al que logremos querer como a nosotros mismos. Voy a repetir nuevamente: es un verdadero regalo de Dios el que podamos tener un amigo al que logremos querer como a nosotros. Bien, estamos leyendo el primer libro de Samuel, el capítulo 18, el versículo 1 al versículo 9. Quiero que escuchen muy atento esta palabra. Miren lo que dice. Reina Valera, 1960. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día, y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba, y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando, para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban, y decían: Saúl hirió a sus miles, y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000, y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Maravilloso tema, estamos reflexionando en el tema y ahora vamos a analizar este tema bajo 3 aserciones espirituales muy importantes. Vamos con la primera aserción, es un amor leal y genuino. ¿Cómo dije? Perfecto, un amor leal y genuino. Jonathan, el hijo de Saúl, aparece en la historia bíblica desde el capítulo 14 del primer libro de Samuel. Él fue el hombre extraordinariamente valiente, un hombre de fe que inició una batalla en forma solitaria contra los filisteos, solamente su escudero. Jonathan era muy parecido al carácter de David, eran aproximadamente del mismo temple, aunque Jonathan era por lo menos 5 años mayor que David. Ambos eran osados, ambos eran hombres de gran confianza en Dios y ambos eran hombres de acción. Sobre todo, ambos tenían una relación real con Dios.
mismo tiempo, Jonathan y David eran diferentes. Jonathan era el hijo primogénito del rey, lo puede analizar en Primera de Crónicas 9:39, y David era el hijo menor de un granjero, y esto hacía a Jonathan un príncipe en el caso de Jonathan, y él era el príncipe heredero. En él estaban las expectativas de todos. Jonathan sería el próximo rey de Israel por línea real, línea hereditaria. El alma de Jonathan quedó ligada con la de David, y esto sucedió después de que David hubo acabado de platicar, de hablar con Saúl. Estuvo platicándole cómo él derrotó al gigante Goliat, cómo él fue valiente y cómo enfrentó a los ejércitos enemigos y cómo Dios lo ayudó y la energía poderosa que vino sobre su vida. Miren, Jonathan estaba escuchando esto que estaba diciendo David, y cuando termina de dar la explicación detallada de su corazón y su fe en el Dios viviente, entonces Jonathan supo que él y David tenían el mismo corazón. Ellos no hubieran podido ser amigos tan íntimos hasta que Jonathan supo eso sobre David, que había un Dios poderoso en el corazón, que era invencible y que él estaba muy esperanzado en ese Dios. Biblistas destacados dicen que la mayoría de la gente que lee esta parte de la Escritura piensa que era Jonathan quien más tenía que haber temido al éxito de David. Cuando él escuchó todo esto, a muchos dicen, bueno, pues deben de pensar que en realidad cuando Jonathan escucha esto de David, debe de sentir, como decimos aquí coloquialmente, pasos en la azotea. Sin embargo, vemos aquí en esta palabra que Jonathan amaba a David. Si analizamos, nos daremos cuenta que ellos tenían cosas en común. Una relación real con el Dios eterno. Era mucho más grande que cualquier diferencia. Saúl, por sus intereses, le tomó a David y lo llevó. Y el mismo rey Saúl dijo: David nunca más será solo un pastor, nunca más lo será. Porque él se lo había llevado al palacio, y aunque David aún tenía el corazón de un pastor, pero sabía David, escuchen esto, sabía David que él era ahora o más que un pastor. Así que hicieron pacto Jonathan y David dentro del entorno del ambiente real. Y ahora ellos, escuchen esto, un pacto, y son dos hombres en camino al mismo trono. Escuchen esto tan interesante. Son dos hombres en camino a un mismo trono, y los dos están mirando hacia la misma dirección. Aún así, escuchen esto, hicieron pacto de amistad que probaría que ellos eran más fuertes que los celos, y que esa amistad era más fuerte que la envidia, y que esa amistad era mucho más fuerte que la ambición. Así que Jonathan, escuchen esto, se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas se las dio a David, y también le dio su espada, le dio su arco, su talabarte. Escuchen esto. Así que cuando Jonathan le da a David el manto, su espada, con esta acción le estaba diciendo: tú serás el próximo rey de Israel. Debes ser vestido y armado como el príncipe heredero. La mano de Dios está contigo y estas te pertenecen por derecho. ¡Wow! Debido a que Jonathan estaba rendido a Dios, podía ver la mano de Dios con David. Él entendía el destino de David y estaba perfectamente dispuesto a hacerse a un lado, hacer a un lado su ambición para honrar la elección del Eterno. Porque este asunto de la elección de David no fue una elección humana, fue la elección de Dios. Hubo varios hermanos suyos delante de él y ninguno fue elegido. Al final Dios lo tenía ya identificado para este asunto del reinado. Por su parte, David recibió el manto y la espada de Jonathan, pero no dijo ni pensó estas palabras que podían ser comunes para él. Bien, Jonathan, todos vemos quién es el jefe por aquí, y ahora apártate de mi camino, porque voy a reemplazarte y voy a reemplazar a tu padre primeramente tan pronto como sea posible. Pero no fue la posición de David. Escuchen esto.
Si nosotros analizamos en la Escritura, pasarían alrededor de 17 a 20 años para que David recibiera el trono de Israel y reemplazara a Saúl. Así que Jonatán estaba listo para reconocer a David como una elección de Dios, como el próximo rey. David estaba dispuesto que Dios lo pusiera en el trono y a que hiciera en su tiempo, lo hiciera Dios en su tiempo perfecto, que no fuera cuando él dijera, sino fuera cuando Dios quisiera. Ambos estaban totalmente sometidos al Eterno, Jonatán y David. David no pudo recibir la armadura de Saúl, pero recibió la armadura de Jonatán. No solo porque eran más similares en tamaño o en propósitos, no, ambos amaban a Dios y vivían más para Dios que para los demás y que para ellos mismos. Tanto David como Jonatán sabían que si las circunstancias fueran al revés, David haría lo mismo por Jonatán, que compartían la misma fe, el mismo pensamiento. El asunto de quién será el próximo rey. Por eso podían tener este tipo de amor y de amistad tan cercano. Se amaban más que a sus propios intereses vanos. Ellos amaban más al Eterno que al trono mismo de Israel. ¡Qué maravilloso! Bien, en la segunda sección aprenderemos que la gracia de Dios fue una gran sinergia en el liderazgo. Escuchemos esto, vamos otra vez a repetirlo. La gracia de Dios en sinergia con el liderazgo. Estamos hablando del liderazgo del rey David o de David. Podemos ver que David salía donde quiera que Saúl le enviaba. El comentario textual bíblico dice, y se portaba prudentemente. David estaba completamente sometido a Saúl, escuche esto, y procuró servir prudentemente en todos los sentidos. David sabía que era la forma de ser bendecido. Simplemente obedecer y cumplir indicaciones. Trabajar duro para hacer una bendición para su superior. Esto no socavaría ni pondría en riesgo la autoridad de Saúl de ninguna manera. La pregunta para ti y para mí es: ¿a dónde envió Saúl a David? Escuche esto, dice la Escritura misma en este tema: lo puso Saúl a David sobre gente de guerra. Se trata de un ascenso noble. Escuche esto, un hombre de unos 20 años, ahora un general en el ejército de Israel. ¡Wow! La Escritura nos dice que su carisma ante los ojos de todo el pueblo, los ojos de los siervos de Saúl, rápidamente se volvió popular entre el pueblo y entre los líderes. Estamos hablando de la misma servidumbre de Saúl. Esto no se debió a que David haya sido un hombre adulador o que buscaría agradar a los demás, sino que David jamás, nunca aquí vamos a encontrar que haya buscado popularidad. Y no dependió de ninguna herramienta carnal para ganarla. David se volvió popular porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Y el pueblo pudo ver el amor y la sabiduría y la paz de Dios sobre David. También pudo ver el sometimiento a Dios. Eso fue evidente en la vida de David. El historiador aquí llama especialmente la atención sobre el carisma, sobre el estado carismático y el poder que David tenía. Él pudo adquirir sobre el corazón de los hombres una popularidad increíble. No fue solo sobre Saúl y su hijo que rápidamente ganó influencia, sino en sus colegas, en la corte, en el ejército. A todos estos les estaba superando rápidamente en la carrera por el honor y la distinción también, sobre todo. Y escuche esto muy importante: parece que todas estas ramas de gracia sobre David abrió paso a una progresión de celos diabólicos. Evidentemente, su rápido ascenso a una posición alta se vio favorecido de manera general en toda la nación, pero también se levanta una gama
gama tremenda de odio, de envidia. Esto fue al principio, cuando Saúl dijo que él le tuvo mucho afecto a David y lo puso a cargo del ejército, pero miren, poco después se dejó vencer por un enemigo que no había logrado dominar. ¿Saben cuál era ese enemigo? La envidia. David obtuvo una victoria tras otra contra los enemigos de Israel. Los filisteos fueron constantes sobre la nación y de forma constante David los derrotaba. Por eso se ganó la alabanza y la admiración de la gente. Algunas mujeres israelitas incluso cantaron a gran voz de manera pública esta canción, la canción que decía esta palabra: Saúl ha derribado a sus miles y David a sus 10,000. A Saúl no le gustó para nada esta canción. Fue ofensiva para su orgullo personal. El relato dice que Saúl miró a David con desconfianza desde ese día. Léalo en 1 Samuel capítulo 18, versículo 7 y versículo 9. Tenía miedo a que David intentara arrebatarle el trono. Pero eso no tenía ningún sentido, en realidad. Es cierto que David sabía que iba a ser el siguiente rey, pero nunca pensó en quitarle lugar a Saúl. ¿Será necesario arrebatarlo de la mano? ¿Verdad que no era necesario? De ninguna manera no iba a ser necesario arrebatarlo. Nadie podrá quitarlo ya de su poder. Dios se lo había dado y simplemente tenía que esperar los tiempos de Dios. Como tú y yo, cuando sabemos que una promesa es nuestra, solamente tenemos que esperar los tiempos de Dios. Nadie podrá quitar lo que Dios te ha dado, lo que Dios ha determinado para tu vida, o lo que Dios ha determinado para ti. Saúl planeó que David muriera en la batalla, por eso lo enviaba de manera frecuente, con indicaciones precisas, pero fracasó. David siguió obteniendo victorias tras victorias, ganándose el aprecio de la gente. Después Saúl intentó que los miembros de su casa, todos sus siervos y su hijo mayor, participaran en un complot para matar a David. Imaginemos lo decepcionado que debió sentirse Jonathan al ver cómo actuaba su padre. Y lo podemos analizar en 1 Samuel 18, 25, el capítulo 30, versículo 30, y también lo podemos leer en el 19, 1. Jonathan era un hijo leal, pero también era un amigo leal. ¿Qué harías ante un conflicto de lealtades? Esa es una pregunta para ti, para mí. ¿Qué haríamos ante un conflicto de lealtades de esta magnitud? Bien, vamos a la aserción 3, perdiendo el equilibrio del liderazgo. ¿Cómo dije? Perfecto, perdiendo el equilibrio del liderazgo. Los problemas que David tenía no solo siguen inmediatamente a sus triunfos, sino que en realidad surgen de ellos. Así es la vanidad, que parece más grande y exigente en este mundo. Llega a ser una señal de que el Espíritu de Dios se ha apartado de los hombres, así como le pasó a Saúl. Y entonces la actitud es que este tipo de personas, tal como Saúl, son irritables, son envidiosos, son sospechosos y de mal carácter. Fijemos a David con su arpa en mano, con el objetivo de ayudar a Saúl, y Saúl con su jabalina en mano, con el objetivo de matar a David. ¡Qué tristeza! Conclusión: analiza el amor y la actitud benéfica del pueblo perseguido de Dios. Lo podemos ver actualmente en la iglesia, siglo XXI. Podemos ver la barbarie de sus perseguidores. Y podemos ver la seguridad de David. Igual, analizarlo como podemos analizar también la seguridad que la iglesia tiene al día de hoy. Y esta se atribuye a la providencia de Dios. Se va a cumplir la voluntad de Dios, no la mía ni la de nadie, sino lo que Dios quiere y lo que Dios dice. Así que cuando David regresa de la matanza de los filisteos, probablemente la alusión no es al combate con Goliat, sino a una de esas expediciones mencionadas en 1 Samuel 18, 5,
Cuando este cuadro de las mujeres danzantes se da, en la que David obtuvo una victoria decisiva, por eso las mujeres no hubieran descrito de mejor manera la victoria de un campeón como cantar fuerte aludiendo a la muerte de 10,000 filisteos. No había ni hubo ninguna hazaña parecida con anterioridad en la historia de Israel, o en lo particular con la historia de Saúl, a esta ocurrida con David. Jamás hubo algo parecido que hubiese hecho una hazaña parecida como la que hizo David. Ni Saúl mismo lo había hecho. Por eso las mujeres cantan de esta manera. Probablemente el rey Saúl vio con indiferencia esta exageración oriental en la valentía atrevida de un adolescente en el caso de David. Sin embargo, lo que más lo enfureció fue el continuo éxito de David en repetidas veces. El pueblo filisteo significó como un clavo en el zapato del rey Saúl y de su gobierno. La guerra entre los filisteos y Saúl duró todos los días de la vida de Saúl. Vio con envidia el rápido crecimiento de la reputación de David, las victorias de David sobre este pueblo que había causado demasiados problemas al gobierno de Saúl. Los hechos heroicos lo exaltaban por este logro, y las mujeres le dieron una ovación ostentosa a David, que declaraban en su canción que David había logrado un éxito 10 veces mayor que el éxito que tenía Saúl. El resultado fue una explosión de sentimientos negativos. De repente, Saúl se dio cuenta de que el joven capitán, sobre cuyos hombros había delegado estas labores principales de la guerra, lo había suplantado en la estimación popular. Y el odio reemplazó a la buena sensación que previamente había sentido hacia David. Algo que analizar es que estas mujeres salieron de todas las ciudades de Israel para encontrarse con el rey Saúl. No fue para encontrarse con David, simplemente fue encontrarse con el rey Saúl y lo confrontaron, humillándolo con estas palabras que escuchamos de su canción. Es evidente que esto se refiere a alguna gran ocasión. Algunos biblistas opinan que fue la conclusión de una paz entre las dos naciones, entre Israel y los filisteos. Los filisteos, ya no podemos con el enemigo, vamos a unirnos, porque vieron el valor y la destreza para la guerra de David, la sabiduría y el poder de Dios sobre ese hombre. Así que cuando se supone que se logró esta paz, una negociación con el mata gigante. Así que tú y yo nos conviene convertirnos en mata gigantes. La batalla en el Valle de La probablemente fue seguida por varios años de guerra, de los cuales David desarrolló esas grandes cualidades militares que lo convirtieron posteriormente en el fundador del amplio imperio sobre el cual reinó Salomón. Era insoportable para Saúl ser un gran guerrero. Y ahora ver al término de la guerra que se da la paz, que la gente reconocía en David un gran hombre, cualidades militares superiores a las que él sabía que estaban sobre sí mismo, porque Saúl se creía un gran hombre de guerra, pero vemos que David lo superaba. Eso lo puede leer en 1 Samuel capítulo 10 versículo 5, y con alegría y paz en mano, como se menciona entre los instrumentos de música. Esto debe significar algún tipo de gritos o cantos alegres al son de sus panderos. Se dice también que había otros instrumentos de música. Una tradición hebrea dice con triángulos y un instrumento que era muy antiguo, de sonido estridente, para una marcha al aire libre acompañada de baile. Por eso la pregunta del rey Saúl es: ¿qué más le falta a este David que tenga? ¿Qué más le falta tener a David? Literalmente hablamos, solo hay para él el reino. Aunque habían pasado muchos años desde que Samuel pronunció la caída de Saúl y la elección de otro en su lugar, lo podemos leer en el capítulo 15, versículo 28 de este libro primero de Samuel, podemos ver que no era algo que un rey pudiera olvidar. Sin duda, ya había buscado signos de la persona destinada a ser su sucesor. Y ahora
Ahora Saúl se ve impotente ante el enemigo. De un pastor que había salido del anonimato y ahora era un victorioso, no para sí mismo, sino que le había dado la victoria al pueblo y por supuesto a él como rey. A este jovencito que eligió como su compañero de armas, que había demostrado cualidades tan grandes que la gente lo consideraba 10 veces más valioso que el mismo rey Saúl. Y si Saúl hubiera sido un hombre de mente encumbrada, habría arrojado tales pensamientos de sí mismo. Su mente estaba bloqueada en el descontento, con pensamientos melancólicos, por lo que miró a David desde ese día en adelante con odio. Debemos entender que el ojo de un hombre envidioso tiene gran poder de lesionar. Esto significa que Saúl lanzó miradas furtivas. ¿A quién? Pues al rey David, o al muchacho que iba a ser el próximo rey, a David. Y con esa mirada llena de malicia y con una enfermedad mental sin duda, que ya estaba mal, pero muy mal de su cabeza. Bien, si queremos ordenar las ideas, podemos decir que Jonatán amaba a David como a su propia vida. Era como si sus almas estuvieran unidas con un lazo. Jonatán demostró su amor por David, haciendo un pacto con él, entregando todo. El amor revelaba una gran fuerza al expresarlo a través de las acciones. Quiero repetirlo nuevamente. Jonatán amaba a David como a su propia vida. Era como si sus almas estuvieran unidas con un lazo fuerte. Jonatán demostró su amor por David, haciendo un pacto con él y entregándole sus pertenencias. Y de este modo el amor revela una gran fuerza al expresarlo a través de acciones. Es decir, las acciones hablan más fuerte. Bien, hemos concluido y continuamos. Yo no tengo más que mi humildad, con ella aquí envuelto te doy mi corazón, lleno de emoción, mi amiga. Amigos para siempre ante el mundo y ante Dios, amistad siempre con la más pura lealtad. No lo dudes de un instante a comprobar, amigos para siempre. Aunque estés lejos junto a mí te sentiré, y en donde estés a tu llamado acudiré, a acompañarte en lo que sea sin dudar, amigos para siempre. Hasta siempre y no un adiós, no hay despedida en el afecto entre tú y yo, por siempre seré tu amigo. Amigos para siempre ante el mundo y ante Dios, amistad siempre con la más pura lealtad. No lo dudes de un instante a comprobar, amigos para siempre. Aunque estés lejos junto a mí te sentiré, y en donde estés a tu llamado acudiré, a acompañarte en lo que sea sin dudar, amigos para siempre. Y me uno hasta siempre y no un
adiós, no hay despedida en el afecto entre tú y yo, por siempre seré tu amigo. Amigos para siempre ante el mundo y ante Dios, amigos para siempre con la más pura lealtad. No lo dudes ni un instante comprobar, amigos para siempre. Acompañarte en lo que sea sin dudar, amigos para siempre, amigos para siempre. Drop it.